Bueno, hoy en la sección de técnicas, miren qué belleza son estas hojas, son muy lindas, ya muy vistas y conocidas, solo que, bueno, yo le agregué el cabito y tomé un poquito diferente los puntos, pero miren cuánta variedad, con muchos materiales. Estas, por ejemplo, están con lana, pero miren este tamaño de hojitas, lo que nos podemos hacer. Cuánta belleza, están tejidos en hilo de macramé, en la misma hojita, con menos puntos. Y miren qué bonito, ahora que se nos acerca la primavera o para otoño, miren qué bonito combinando colores este juego de aros con estas hojitas que son tan lindas. Bueno, es una variación, este está hecho con hilo de macramé, este bien finito. Hay más finitos también, podemos hacer más finitos. Y las otras hojitas con este acrílico doble que uso yo, pero pueden utilizar, esta está tejida con una lana de un grosor medio. Miren qué bonita que queda. Depende de la cantidad de puntos que le vamos agregando, vamos variando los tamaños, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer una de estas grandecitas para que puedan verlo bien, pero bueno, acá tenían una diversidad de tamaños, colores y material para que ustedes vean, tomen idea y en cuántos proyectos las podemos emplear. Miren qué simple que es de hacer y qué linda que es, ¿no? Vamos a comenzar. Yo aquí tengo un acrílico finito, corro un poquito esto, doble. Podría utilizarla simple, pero ya tengo que tejer con una aguja mucho más finita y tan pequeña no la quiero hacer para que ustedes puedan apreciar y ver mejor cómo tomar los puntos. Estas, por ejemplo, que está tejida con hilo de macramé, están tejidas con una aguja de acero número 1 o puede ser según la marca. Esta es una número 2, por ejemplo, pero también son finitas, como para tejer con este hilo y que quede una hoja pequeña. Entonces, vamos a hacer así, vamos a hacer una intermedia. Esta es la más grande de todas que he hecho, por ejemplo, y tiene 12 puntos. Esta tiene menos, pero la lana es distinta, entonces parece más pequeña, tiene 10 puntos. Y así van a ir variando el tamaño según la cantidad de puntos que ahora se los voy a explicar. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a dejar una hebra medianamente larguita y comenzamos con un anillo mágico o un nudo deslizado. Ahí hago una cadenita y vamos a comenzar con puntos bajos a llenar este anillo. Entonces, para hacer mi primer punto, levanto con una cadenita ahí y tejo mi primer punto bajo ahí. Esta hojita la voy a hacer con 10 puntitos, así no queda tan grande y luego ustedes ven si la quieren hacer de 8, de 12, el tamaño va a ir variando de 6. Por ejemplo, estas hojitas están hechas con 6 puntitos aquí en el anillito. Bueno, acá tenemos 1, 2, voy a cargar 9 puntos. 1, 2, 3, 4, tengo 8 puntos y 9. Yo les dije que lo íbamos a hacer con 10 puntos, pero cuando llego al número 9 me detengo porque aquí le voy a agregar lo que sería el cabito, que a mí me gusta más así la hojita que si no tuviese nada. También depende para qué vamos a emplearla, pero con el cabito me pareció mucho más bonita. Para el cabito, bueno, nosotros le vamos a dar el largo que necesitemos. Y para este tamaño de hoja, yo voy a tejer 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a regresar con 5 puntos raso, punto enano, punto deslizado. ¿Por qué con 5? Porque esta última cadenita es la que me va a dar la altura para poder girar y tejer sin que esta pieza se enrosque. Ahí tengo 1, 2, 3, ¿ven? Pinchamos en la cadenita y deslizamos la aguja para hacer este punto. 4 y tenemos uno más, 5.
Y aquí teníamos 9 puntos bajos, vamos a completar los 10 haciendo aquí un punto bajo más. Entonces ahora sí tengo los 10. Voy a cerrar un poquito tirando la colita, ahí. Y esta hoja, por lo general, cuando la tejen, se toma con la hebra de atrás. Todos los pétalos, todo este movimiento de puntos que vamos a hacer, por lo general tomamos la hebra de atrás. Yo voy a tomar el punto directamente, el punto bajo. Entonces, tengo aquí, voy a cerrar el número 10 con el número 1 con un punto deslizado, pero no tomo la hebra de atrás. Tomo todo el punto, miren, ahí. Tomo la hebra y tejo mi punto deslizado. Ahora sí ajusto, ahí, para cerrar bien el centro de la hojita. Esta hebra queda luego para esconder. Y vamos a comenzar a formar la parte de arriba de la hoja. Una cadenita, en el mismo punto voy a introducir la aguja y me traigo una lazadita. Ahora, vengo al punto nuevo, a este punto que está al lado, vuelvo a sacar una lazadita y tengo estos 3 aritos. Bueno, vamos a ir cerrando de 2 en 2. Acá es como cerrar el punto bajo común, miren. Tomo una lazada y cierro estos 2 aritos, me quedo ahí, tomo una lazada y cierro estos 2. Ahora, tejo una cadenita y voy a buscar, miren, voy a girar un poquito la pieza. Si ustedes ven, esta es la parte de atrás del punto que hemos hecho. Bueno, ahí voy a introducir la aguja y voy a sacar mi primer lazada. Ahí, saco mi primer lazada. Aquí no tengo ya esa parte trasera, pero voy a tomar la parte de atrás de este primer punto. Miren, esta colita de atrás. Ahí, introduzco la aguja, ¿ven? Es la parte de atrás del punto. Y también me traigo una lazada. Y ahora voy a saltar al punto nuevo, o sea, el punto que está al lado, porque este ya está tejido. Entonces, introduzco la aguja y traigo una lazada. Ahora tengo 4 rulitos. Y voy a cerrar de 2 en 2. Cierro 1 y cierro 2. Y así vamos a ir aumentando. Acá hicimos 1, acá hicimos 2. Ahora, una cadenita, siempre vamos a levantar una cadenita primero. Giro de nuevo y ahora me voy a encontrar con 2 de estos puntitos. ¿Ven? Acá tengo uno y acá tengo el otro. Y luego vamos a tomar el punto de aquí atrás, la colita de atrás del punto. Entonces, paso mi aguja, tengo un rulito, paso en el otro punto, tengo el otro rulito y la colita de atrás del punto de base. Ahí. Tengo ahí los 4 y voy al punto nuevo. Aquí. Este sería mi punto nuevo, porque este está tejido. Ahí. Traigo el rulito. Entonces ahora tengo 5. Igual cerramos siempre de 2 en 2. Hacemos 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Acá cerramos con 2, con 3, ahora con 4. El próximo va a ser con 5 movimientos. Cadenita y repetimos lo mismo. Aquí tengo 1 para pasar la aguja. Tengo un rulito. 2. El tercero. Y el cuarto lo pincho en la colita de atrás del punto de base. Ahí. Me queda uno más que es para saltar al punto nuevo. O sea, el punto que sigue. Ahí. Ahora tengo 6 rulitos. Igual lo cerramos de 2 en 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadenita y repetimos. Así vamos a ir haciendo hasta llegar al final. Por eso les decía, esto siempre es el mismo movimiento. Les decía que según la cantidad de puntos que agreguemos en el anillito mágico, va a determinar el tamaño de la hojita. Ahí tengo los 6 puntos en la aguja, pero me falta el punto nuevo aquí y tengo el séptimo. Entonces cierro 2
2, 2, 2 ahí, 2 y 2 en el último. Miren cómo se va formando, qué bonita. Si ustedes quieren hacer una variación y terminarla aquí, queda una forma un tanto particular, pero también como hoja quedaría muy decorativa. Ustedes saben que el crochet es válido para todo. Y a la hora de decorar, a la hora de crear, a la hora de aplicar en trabajos que estemos proyectando, puede ser un almohadón, puede ser una manta, bueno, pueden ser infinidad de trabajos, chales. Nosotros ahí es cuando digo siempre jugamos y aplicamos todo lo que vamos aprendiendo. Si decora, queda bonito y es vistoso, viene bien también. Miren qué bonito. Bueno, así tengo que ir haciendo hasta llegar al límite del cabito. Una vez más, ya hice mi cadenita, entonces comienzo a tomar estos puntitos que se ven muy bien porque quedan en la parte de atrás. El relieve sería la parte de atrás del punto que hemos hecho. Acá me queda uno más. Cuando llegamos a la base, tomamos la colita de atrás de este punto de base, ahí, y el punto nuevo. Miren qué fácil, una hoja que realmente es divina, queda muy linda. Y bueno, aquí yo no la hice tomando solamente la hebra de atrás, me gustó tomar todo el punto y queda bonita. Ustedes quieren practicar e ir haciendo, estoy buscando porque ahí está, practicar e ir haciendo de distintas formas, tomando la hebra de atrás, tomándola con menos puntos. Bueno, eso lo pueden ir haciendo y después deciden, acá me queda un punto más, después deciden de qué forma les gusta más y dónde vamos a destinar estas hojas tan bonitas. Y los aritos que quedan tan bonitos lo pueden acompañar. Me quedaría un punto más, miren ahí, ven, y lo vamos a hacer. Los aritos lo pueden acompañar con un jueguito de colgante o algún tipo de pulserita con dijes. Es siempre jugar y crear. Miren qué bonito. Bueno, nosotros ahora acá en la Argentina estamos cerca de la primavera y este tipo de bijou se usa muchísimo cuando viene el verano, la primavera, y la verdad que quedan muy bonitos. Bueno, miren, acá tengo el último puntito que me quedó sin tejer y lo voy a tomar ahí. Pero les recuerdo, ustedes hacen llegar la hoja donde más les guste. Esto es tejer todos los puntos que me quedan más allá del el cabito. Bueno, una vez que terminamos de dar toda la vuelta y con los puntitos que queda pegado al cabito, cadenita, corto, tiro, ajusto. Acá este arito que quedó lo vamos a ajustar bien, ahí. Vamos a enhebrar en una aguja lanera, vamos a hacer un nudito, que ya voy a buscar mi aguja, dejo esto aquí, para esconder las hebras. Miren qué belleza lo que es esta hoja. Bueno, acá enhebré una agujita y vamos a esconder primero esta hebra y la vamos a traer por detrás. La vamos llevando despacio, ahí. Con cualquiera de los hilos que vayan a tejer o lana, lo que ustedes decidan, hacen exactamente lo mismo. Llevamos primero lejos esta hebra, tiramos, la vamos mezclando entre el tejido. Miren qué belleza, miren qué bonita. Y luego, bueno, la voy a cortar a esta, así les muestro. Esta enhebran y hacen lo mismo, pero a esta le hacen un nudito para que no se abra ese anillito. Hacen un nudito y luego esconden esta hebra por dentro del tejido. Miren qué belleza, la voy a dejar por ahí atrás porque luego lo hago, porque quiero mostrarles. Esta la hicimos con 10 puntitos en el anillito. Esta está hecha con 6. Miren qué bonita y ya como cambia de tamaño. Qué bonita que queda. Esta les dije que estaba hecha con 12 puntitos bajos. Y otra de las cosas es
que vieron, yo lo tomé el punto entero. Por lo general toman la hebrita de atrás y queda como una especie de relieve aquí. Pero bueno, eso es una decisión de cada uno. Ustedes prueben, jueguen y tampoco le hacen el cabito, pero si haciéndole el cabito, miren qué bonita que queda, qué presentación. Y bueno, esto que es una monada, la verdad que preciosos. Ay, a ver si los puedo poner derechitos en mi mano. Miren qué bonitos. Estos tienen una cadenita de bijú, los aritos. Estas piedritas están hechas con clavitos, por si quieren hacer estos aritos tan lindos. Un par de dijes con misma cadenita. Acá esta hojita tiene una cadenita para que quede suelta y la otra está tomada con una cadenita de metal desde ahí arriba. Miren lo que son preciosos. Bueno, el verde es mi color preferido, así que es muy probable que estos aritos los use Sandrita. Miren qué belleza, divinos, divinos. Jueguen, diviértanse tejiendo, tejan bonito para crear, para regalar y obviamente como salida laboral. Les dejo un besito, chao.